Hola niños y niñas de cuarto básico, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Aprendo Libre que se llama Por tus relatos imagino y conozco el mundo. Antes de iniciar la clase, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Un poquito más abajo, si estás viendo el video por YouTube, podrán encontrar el botón de suscripción. Y además síganos en redes sociales. Ahí podrán encontrar muchos recursos educativos. La cuenta de Instagram está en la diapositiva, es @aprendolibrelatam. Los objetivos de la clase son 3. Analizar un cuento, específicamente el problema que se desarrolla en él, el ambiente físico, psicológico y social. El segundo es formular una interpretación sobre un aspecto de la lectura. Y 3. Contextualizar las narraciones leídas a partir de lecturas de textos no literarios, es decir, textos de historia, de ciencias, textos que aparezcan en enciclopedias, etc. Vamos a leer una leyenda mapuche. Activemos nuestros conocimientos previos acerca de este pueblo. ¿Dónde vivía el pueblo mapuche antes de la llegada de los españoles al territorio chileno? Sabemos que ahora mapuches hay a lo largo de nuestro territorio y también la mayoría de las personas que viven en Chile llevan sangre mapuche, pero me refiero a periodos anteriores, antes de que llegaran los españoles. ¿Dónde vivían? ¿Y cómo era físicamente este territorio? ¿Era desierto? ¿Habían lagos? ¿Era una ciudad enorme? ¿Cómo era? Y cuéntame, ¿qué sabes sobre la religiosidad, es decir, sobre la religión del pueblo mapuche? No te escucho, dilo más fuerte. Pero veo que estás muy enterado o muy enterada. Y si no sabes, no importa, vamos a conocer un poquito a partir de esta leyenda. La leyenda del Pehuen. Desde siempre, Huenechen, que es el dios creador de los mapuches, hizo crecer el Pehuen en grandes bosques. Pero al principio, el Pehuen es la araucaria, el árbol de la araucaria. Pero al principio las tribus que habitaban esas tierras no comían los piñones que es el fruto de la araucaria, del Pehuen, porque creían que eran venenosos. Al Pehuen o araucaria lo consideraban árbol sagrado y lo veneraban, es decir, lo adoraban rezando a su sombra, ofreciéndole regalos, carne, sangre, humo, y hasta conversaban con él y le confesaban sus malas acciones. Los frutos los dejaban en el piso sin utilizarlos. Pero ocurrió que en toda la comarca hubo unos años de gran escasez de alimentos y pasaron mucha hambre, muriendo especialmente niños y ancianos. Ante esta situación, los jóvenes marcharon lejos en busca de comestibles, bulbos de mancay, hierbas, bayas, raíces y carne de animales silvestres. Pero todos volvían con las manos vacías, pareciendo que Dios no escuchaba el clamor de su pueblo y la gente se seguía muriendo de hambre. Pero Huenechen no los abandonó y sucedió que cuando uno de los jóvenes volvía desalentado, se encontró con un anciano de larga barba blanca. ¿Qué buscas, hijo?, le preguntó. Algún alimento para mis hermanos de la tribu que se mueren de hambre, pero por desgracia no he encontrado nada. Y tantos piñones que ves en el piso bajo los pehuenes no son comestibles. Los frutos del árbol sagrado son venenosos, abuelo, contestó el joven. Hijo, de ahora en adelante los recibiréis de alimento como un don de Huenechen. Hervidlos para que se ablanden o tostadlos al fuego y tendréis un manjar delicioso.
haced buen acopio, es decir, acumulen mucho. Guardadlos en sitios subterráneos y tendréis comida todo el invierno. Dicho esto, desapareció el anciano. El joven, siguiendo su consejo, recogió gran cantidad de piñones, los llevó al cacique de la tribu y le explicó lo sucedido. Enseguida reunieron a todos y el jefe contó lo acaecido, es decir, lo que sucedió, hablándoles así. Gwenechén ha bajado a la tierra para salvarnos. Seguiremos sus consejos y nos alimentaremos con el fruto del árbol sagrado que solo a él pertenece. Enseguida comieron en abundancia, es decir, comieron muchos, en abundancia piñones hervidos o tostados, haciendo una gran fiesta. Desde entonces desapareció la escasez y todos los años cosechaban grandes cantidades de piñones que guardaban bajo la tierra y se mantenían frescos durante mucho tiempo. Aprendieron también a fabricar con los piñones el chagüí, bebida fermentada, es decir, que tiene un proceso, el mismo proceso del vino y la cerveza. Cada día al amanecer, con un piñón en la mano o una ramita de pehuen, rezan mirando al sol. A ti te debemos nuestra vida y te rogamos a ti, el grande, a ti nuestro Padre, que no dejes morir a los pehuenes. Deben propagarse como se propagan nuestros descendientes, cuya vida te pertenece como te pertenecen los árboles sagrados. Entonces te invito a realizar algunas actividades. Primero, que respondas en tu cuaderno, así que saca cuaderno, lápices, pon el título, la leyenda del pehuen, o sea, escribe el título y número 1, contesta. ¿Qué problema se presentó en la comarca, es decir, en el pueblo? Pausa el video para responder, si es que estás viendo el video por YouTube, para que te des tiempo para responder. Número 2. ¿Qué hicieron los habitantes frente a este problema? Señala 3 acciones que hayan realizado. De nuevo, pausa el video para realizar las actividades. Número 3. Subraya los fragmentos de la leyenda que te permiten identificar e imaginar el ambiente. El ambiente, es decir, dónde se desarrolla la acción y en qué circunstancias. Luego completa la tabla. Describe el lugar físico, psicológico y social. Pero profesora, yo no sé qué es el lugar físico, psicológico y social. Bueno, te lo explico. El lugar físico es lo que se puede tocar, es el espacio donde ocurre la acción. Por ejemplo, una casa o un bosque, un desierto, el mar, una ciudad, etc. Un living. El espacio psicológico son las emociones, la emoción que se vive en el cuento. Y uno dice, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es la emoción que se vive en un cuento? Si un cuento no tiene emociones. Claro, un cuento no tiene emociones, pero los personajes sí transmiten emociones. Entonces, fíjate qué emociones transmiten los personajes. Tienen alegría, tristeza, rabia, miedo, ansiedad, vergüenza, envidia. Bueno, y ahí toda la gama de emociones. Y el ambiente social. ¿Qué será el ambiente social? Es el conjunto de creencias religiosas de los personajes del cuento, sus valores, sus tradiciones, el nivel socioeconómico, es decir, si son ricos, si son pobres, si no son ni ricos ni pobres, es decir, término medio, el tipo de educación que tienen, etc. La cultura, el arte que desarrollan. Bueno, entonces describe el ambiente físico, psicológico y social y para justificar esto usa una evidencia del texto. ¿Cómo usan una evidencia del texto? Es decir, fíjate en frases del texto u oraciones
que te ayuden a corroborar, a justificar esa descripción que estás haciendo. Por ejemplo, si dices, bueno, yo creo que el ambiente psicológico del cuento es de rabia. Estoy inventando, no me hagas caso. Probablemente te estoy dando una respuesta equivocada para no darte la respuesta correcta. Ya, bueno, entonces tengo que encontrar una oración, un diálogo de un personaje o algo que diga el narrador que me ayude a darme cuenta de que efectivamente la principal emoción del cuento es la rabia. La principal emoción de los personajes es la rabia. Esas son las evidencias. Bueno, entonces describe el espacio físico, psicológico y social y usa evidencias del cuento. Y luego responde, ¿quién era el anciano de la barba blanca? ¿Quién crees tú? Plantea una hipótesis y fundamentala con una evidencia nuevamente del texto. Pero hipótesis, ¿qué es una hipótesis? Las hipótesis es una idea que puedes verificar o descartar a partir de evidencias del texto. Es decir, que puedes decir, a partir de la lectura, puedes decir, yo creo que el anciano con que se encontró el joven era su padre, era su papá, era el papá del joven que se le había muerto y de repente apareció. Ya, esa es mi idea. Pero yo esta idea la tengo que comprobar a partir de frases, de oraciones, de evidencias del texto. Ah, pero veo el texto y no hay ninguna evidencia que me diga que este padre era el joven. De hecho, más bien este anciano, perdón, no el joven, anciano. De hecho, pareciera que este anciano es un desconocido, por lo tanto no puede ser el padre. Ah, entonces descarto esta hipótesis y pienso en otra. Pienso en otra que me haga sentido. ¿Ya? Recuerda que tienes que justificar, verificar, comprobar tu hipótesis a partir de evidencias, citas, marcas textuales, frases, oraciones de la leyenda que hemos leído. Bueno, te voy a modelar, te voy a ejemplificar cómo elaborar una hipótesis. Fíjate, leamos este microcuento. Se llama microcuento circular. Nos vamos a ir un poco del tema de los mapuches, pero es para explicarte cómo se elabora una hipótesis. Microcuento circular. Una lombriz de tierra fue comida por un pájaro, de tal forma que llegó a ser parte de él. El pájaro fue comido por un gato, de tal forma que llegó a ser parte de él. El gato fue comido por un lobo, de tal forma que llegó a ser parte de él. El lobo murió debido a problemas cardíacos del corazón, ya que comía mucha carne, y se integró en la tierra de tal forma que llegó a ser parte de ella. De la tierra salió una lombriz. 3 puntitos. Es un microcuento de Luis Eduardo Vivero. Entonces la pregunta es, ¿por qué el microcuento se titula microcuento circular? Vamos a formular una hipótesis que me permita responder esta pregunta. Entonces, primero yo me fijo, ¿por qué microcuento? Micro. Porque si veo bien el cuento es súper breve. Micro significa algo pequeño, por eso microbio es un ser vivo muy pequeño que no se puede ver a la simple vista, sino con microscopio. Eso es micro. Entonces, ¿por qué es microcuento y no simplemente cuento circular? Porque el cuento, fíjate lo chiquitito que es muy breve, por eso. ¿Y por qué circular? Porque acá se trata este cuento sobre el ciclo alimenticio, sobre la cadena alimenticia, que es como un ciclo, ya que en la tierra, todo empieza en la tierra, de donde sale una lombriz. Esta lombriz se la come un pájaro
el pájaro se lo come un gato, el gato se lo come, es comido por el lobo y el lobo muere y se desintegra y vuelve a la tierra. El cadáver cuando se desintegra se transforma luego de varios años en tierra. Y de esta tierra sale una lombriz. Entonces como que empezamos todo de nuevo. Probablemente esta lombriz vuelva a comérselo un pájaro, el pájaro se lo vuelve a comer otro gato y así. Es decir, es como un círculo. Entonces, mi hipótesis es que se llama microcuento circular por lo breve del relato y porque se trata sobre un ciclo, el ciclo de la cadena alimenticia. Bueno, entonces, ahora, perdón, se me repitió la diapositiva. Ahora entonces te invito a ti responder quién era finalmente el anciano de la barba blanca. Recuerda que debes fijarte en evidencias del texto para fundamentar tu respuesta. Hasta acá hemos cumplido dos objetivos de la clase. Uno es analizar un cuento, específicamente el problema que enfrentan los personajes y el ambiente físico, psicológico y social. Ahora dime, ¿en qué consiste entonces el ambiente físico, psicológico y social de un cuento? Y dos, el otro objetivo que ya cumplimos es formular una interpretación sobre un aspecto de la lectura. Una interpretación que fue formulada en la hipótesis. Bueno, entonces te pregunto, ¿en qué aspectos te fijaste? ¿En qué aspectos del cuento te fijaste para poder formular la hipótesis sobre quién era este anciano misterioso? Bueno, hasta acá cumplimos dos objetivos y esta será la primera parte de la clase. Te invito a ver el siguiente video donde continuaremos esta clase para cumplir el siguiente objetivo.